vamos a levantar una oración, sabiendo que es el Espíritu Santo, amén, el que toma el control de todo lo que hacemos, es el Señor, amén. Así que, Padre, te damos gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque sabemos que es tu presencia en medio nuestro, Señor. Tu presencia es la que nos hace alabar a Dios, glorificar el nombre. Qué lindo es su presencia. Estamos enamorados de Jesús. Yo creo que uno se enamora de Dios, hermano, de verdad. El corazón hasta le palpita, ¿verdad? A uno. Bendito es el nombre de Jesús. Así que mire, hoy es martes familiar. Si alguien me puede pasar mis lentes, ¿puedes ver la cosita, por favor? Bendito es el nombre del Señor. Y disculpe, hermanos, que necesito mis lentes. Bendito Jesús. Gracias. Así que hoy es martes familiar, amén. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy importante. Se llama limpiando la casa, así se llama el tema, amén. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, todo el mundo, yo creo que las amas de casa, ¿verdad? Cuando escuchan este tema, se imaginan que vamos a hablar de nuestras casas, ¿verdad? ¿Cómo están? Pero no, hermano, limpiando la casa es espiritual. El tema que traemos es espiritual, amén. Sabemos que la limpieza de la casa todos los días limpiamos, ¿verdad, hermanos? Todos los días. Recogemos, acomodamos, lavamos trastes, cacerolas, desocupamos la refri, sacamos basura. Todos los días yo creo que nosotros limpiamos la casa, ¿verdad? Pero también es lo mismo limpiando la casa, nuestra casa espiritualmente, igualito lo tenemos que hacer, pero espiritual, ¿verdad? Porque si no hacemos esa limpieza diaria a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios, se va acumulando, hermano, se va acumulando desecho, mire, se va acumulando basura, ¿verdad? Dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Y por qué digo eso? Porque en Hebreos 3:6, ¿verdad? Dice aquí, dice, pero Cristo, lo voy a leer, Hebreos 3:6, acuérdense que yo uso la versión viviente, y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Mire cómo dice esta versión. Dice, y nosotros somos la casa de Dios. Así dice. Pero luego me impacta lo que dice. Si nos armamos de valor, fíjense, somos la casa de Dios, pero agrega, si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. O sea que hay como que hay una condición, ¿verdad? Dice, armados de valor y permanencia. Mi esposo estaba hablando, ¿verdad? El otro día de cuidar la salvación, ¿verdad? Y él daba varios tips o consejos, que la oración, la búsqueda, la lectura de la palabra, todo eso nos ayuda, ¿verdad? A cuidar la salvación, a cuidar nuestra vida espiritual, a no perder la comunión, ¿verdad? Y hablaba de que hay personas, ¿verdad? Que han perdido la salvación. La palabra hablaba, ¿verdad? De unas personas que cometieron el pecado de muerte, le llaman, ¿verdad? Que ya no tienen, que ya probaron lo de Dios, lo grande de Dios, pero en algún momento en el camino se desviaron, ¿verdad? Y dice la Biblia, ya para ellos ya no hay, es imposible, dice una traducción, ¿verdad? Es imposible, dice, que ellos se vuelvan a arrepentir, dice, porque es como que están crucificando de nuevo al Señor, ¿verdad? Imagínense qué tremendo. Entonces, mire, esto es parte de eso, limpiando la casa, y como es un martes familiar, esto nos concierne a todos, a la mamá, al papá, a los hijos, a todos, ¿verdad? Porque es nuestra casa espiritual, nuestra casa, nosotros somos casa de Dios. Hay una versión también, una parte de la Biblia que dice que somos templo de Dios, ¿verdad? No hecho con mano humana, mire, ¿verdad? La gente piensa que los templos son como ¿verdad? Pero no, Dios dice, aquí se habita, Él desciende, Él viene,
Pero el habitáculo de Dios es usted y soy yo, ese es el cuerpo. Por eso, ¿verdad? El diablo, que el Señor lo reprenda, esos demonios, ellos también buscan un cuerpo para habitar. Ellos también dicen, oh, el ser humano como es templo de Dios, entonces los que no tienen a Dios, a ellos los voy a hacer mi templo. Mire cómo dice, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Entonces, nosotros, ¿verdad?, que somos templo de Dios a través de Jesucristo, debemos de cuidar nuestra casa espiritual. ¿Verdad? Entonces, mire, la identidad en Cristo es fundamental para nuestra vida espiritual. Entender quiénes somos en Cristo nos ayudará a vivir en comunión con Dios y el Espíritu Santo. Eso incluye el reconocer que somos templo y casa de Dios. Esa es una parte de la identidad. Usted y yo no somos simples creyentes. No, nosotros vamos más allá. Somos esa casa. Por eso cuando venimos aquí, cuando alabamos a Dios, o estamos en nuestro hogar, en nuestra cama, en nuestro devocional diario con Dios, cuando uno alaba a Dios, uno siente la presencia. Uno siente, hermano, eso que sube, que baja, que sale, que llega hasta allá, ¿verdad? Porque el Espíritu nos está comunicando hacia el Padre. Mire qué hermoso es eso, hermano. Es tan hermoso sentir la presencia, saber que el Espíritu de Dios, aunque somos imperfectos, Él está aquí. Que es poder sentir el toque de Dios, poder decir, Dios, yo tan imperfecta que soy, que tantos errores a veces que cometo, pero cuando yo te alabo, yo siento tu presencia. ¿Verdad? Si usted en algún momento, usted no puede sentir la presencia de Dios, tiene que buscarla, tiene que anhelarla, tiene que sacar alguna cosa que está ahí, porque mire, el Espíritu Santo, Él habita en los lugares, hermano, donde usted le ha abierto el corazón. ¿Verdad? Él cuando usted acepta a Cristo de corazón, Él viene a vivir en usted. Y más si lo bautiza con su presencia, ¿verdad? Entonces ahí está. Y si usted habla en lengua, si usted ora, si usted busca de Dios, es una presencia continua, ¿verdad? Es una llenura del Espíritu Santo. Y de esa forma es que sacamos la basura que se acumula en nuestra casa espiritual, ¿verdad? Buscando la presencia de Dios, anhelando la presencia de Dios. Más en estos tiempos, hermano. Mire, hubo un testimonio de un hombre hace muchos años, yo lo leí en un libro, que ese hombre había muerto y se lo llevó el Señor. Él contaba, ¿verdad?, lo que él vivió, pero él dice que él fue elevado al cielo. Y el Señor, a su tiempo de él, aquí en la tierra, lo resucitaron a él, ¿verdad? Pero cuando él regresó, él estaba como decepcionado, él hablaba, ¿verdad? Decepcionado porque él dijo que es tan hermoso estar en la presencia de Dios que no se le compara nada aquí en la tierra. Y él llegó diciendo que él, después de estar allá, de ver por unos instantes, así un reflejo que él logró ver, hermano, del cielo, de las puertas celestiales, y él dice que fue traído de vuelta a la tierra. Dice que él sintió la diferencia de lo sucio que está el planeta. Dice que cuando él despertó, él sintió como el olor nauseabundo, como que estaba sucio. Dice, nosotros no lo percibimos porque como vivimos en el mundo, estamos acostumbrados, espiritualmente no nos damos cuenta que el mundo está sucio, lleno de iniquidad, lleno de basura espiritual. Los demonios hieden, hermano. Ellos les gusta estar con los lugares secos donde no hay agua, hieden. Mire, y dice él, ¿verdad?, que él sintió tanta la diferencia que hasta él se le hacía difícil respirar, y él decía, uy, no, qué diferencia es el cielo no hay suciedad, no hay, todo es limpio, todo es puro, todo es santo. Y dice él, sintió tan fuerte el cambio, hermano, del planeta. Y mire, sí ha de ser verdad, porque nosotros, por ejemplo, a veces entramos a un lugar y verdad que a veces hay un mal olor, pero pasan los minutos y como que uno se acostumbra. ¿Verdad? Ay, ya no huele. No, sí huele. Lo que pasa es que se acostumbró el olfato a oler eso.
Y así nos pasa, hermano. Mire, usted y yo no somos de este mundo. No pertenecemos aquí. Estamos de paso. Dice la Biblia que de 70 a 80 años, ¿verdad? Según los más robustos, a 80. Hay gente que llega a 100, 110, 120, han llegado, gloria a Dios. ¿Verdad? Pero nosotros, no es nuestra morada, no es esta casa, no, este planeta, no, hermano. Va a llegar un día, dice la palabra, que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva, hermano. Porque mire, está tan contaminado, está bajo maldición. Entonces, usted y yo vivimos, hermano, en medio de la inmundicia del mundo, hermano. Aquí estamos viviendo. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Cuidar nuestra casa espiritual. Porque dice la palabra que el pecado está, mire, tan cerca que hasta lo pudiéramos palpar. Está tan cerquita el mal, el pecado. Pero mire, el Señor nos invita todo el tiempo en la palabra que nos cuidemos, que cuidemos esta casa. Porque es el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, hermano, habita dentro de usted. Y si usted no lo siente, eso así, pídalo al Señor, pídaselo que Él se lo va a dar, hermano. Él le va a dar el Espíritu Santo, pero usted tiene que anhelarlo, tiene que pedirlo, amén. Entonces, mire, 1 Corintios 3:16, mire lo que dice. Bendito Jesús, dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en usted? Mire, hay gente que está haciendo una pregunta, hermano. Si está haciendo una pregunta es porque hay gente que no se da cuenta que el Espíritu está viviendo. Y mire, como no se da cuenta, hermano, que ahí está el Espíritu, la gente a veces no cuida su relación espiritual con el Señor. Y tenemos que hacerlo, aunque nos cueste. Mi esposo decía, unos cuantos minutos, ¿verdad? Diarios. Y él decía, 15 minutos. No, hermano, yo pienso que es más de 15. Bueno, él dice, para ir como calentando motores, ¿verdad? Pero cuando usted va manejando al trabajo, cuando usted está en la casa cocinando, cuando estamos lavando los trastes, ¿verdad? En cualquier instante nos podemos conectar con el Señor, porque mira, hermano, el enemigo quiere ensuciarnos. Él quiere ensuciarnos. Gracias a Dios que nosotros no miramos el ámbito espiritual, hermano, porque creo que no lo soportaríamos. No soportaríamos ver las huestes demoníacas. Yo pienso que alguna gente, porque hay gente que sí los mira, hermano. Hay gente que el Señor les permite ver cosas espirituales. Más cuando hay gente que se ha metido lo que es en el ocultismo. A esa gente, como viven cosas bien fuertes, Dios les permite mirar ciertas cosas. Pero a nosotros no a todos. A algunos sí, gloria a Dios. Pero mire, si nosotros pudiéramos ver lo que nos rodea, lo que nos acecha, si pudiéramos apercibirnos de lo que está tramando el enemigo, hermano, yo creo que viviéramos diferente. Y sabe que Dios sí le puede avisar, hermano. Le puede avisar en sueños, en visiones, en alguna palabra. Alguien le puede traer un mensaje, una palabra de alerta. Mire, póngale atención a los sueños. Hay sueños, hermano, que son mensajes de Dios. Son a veces advertencias del Señor. A veces el Espíritu Santo nos muestra lo que el enemigo está planeando hacer. Y nosotros poder orar para que eso se deshaga en el nombre del Señor. Pero mire, para poder tener esa comunión con Dios, tenemos que quitar los obstáculos que hay en nuestra vida. Tenemos que quitar la suciedad. ¿Verdad? Tenemos que sacar la basura. Yo ponía una foto de una persona trapeando con cubetas con líquido para limpiar, porque mire, tenemos que diariamente barrer nuestra casa, limpiar nuestra casa y pedirle a Dios que siga habitando ahí, porque Dios no habita en la inmundicia, hermano. Él no habita. Mire, a veces hay gente que está engañada. Si hablaba, mi esposo enseñaba, ¿verdad?, que hay gente que vive engañado.
pensando que es algo, mire, pero no, porque mire, a veces la gente solo acepta a Cristo de palabra para afuera, pero no de corazón, ¿verdad? Entonces, ese es lo que tenemos que cuidar nosotros, hermanos. Esta tarde, esta noche, ¿verdad? Tenemos que irnos con esta palabra de que tenemos, así como limpiamos nuestra casa diariamente, usted hace su cama, yo no sé qué hace usted, ¿verdad? Porque no creo que usted viva no creo, ¿verdad? No, yo creo que usted algo ha de hacer, mínimo acomodar los zapatos, ¿verdad? Lavar los platos, yo qué sé, no sé, estirar así la cama un poquito, porque si no, hermano, usted ha visto programas, hace años miraba ahí un programa se llama, creo que se llama Acumuladores, gente que en su casa, no en una bodega, no en un storage, no, en su casa, hermano, adentro de su casa. Lo pasaban en Discovery Channel, hermano, ese programa. Yo lo miraba, yo hasta con la cara arrugada lo miraba porque, mire, hermano, de verdad, sin mentirle, montañas de basura, hasta el techo, al techo, las montañas. Y mire, entraba la gente, porque los vecinos se quejaban, ¿verdad? Decían, que hay ratas, o que ahí, que no sé, se viene un olor. Y entraba la gente, o familiares de ellos, a rescatar a la gente, ¿no? Y qué tristeza cuando entraba tal vez la mamá o la hija, ¿verdad? Y miraban la decadencia de su familiar, viviendo en la basura, en la inmundicia, pero hasta arriba. No se crea que un desorden en el suelo, no, hermano, hasta arriba. Y entonces llegaba el familiar, ¿verdad? Y le decía, ¿qué te pasa? Le decía. No, porque ya tenía como 3 años sin ver a la persona, mismo. Y como estaba triste, deprimida, porque esa es una señal. Alguien que acumula así esa cantidad, así, tiene una señal de que algo está mal en su interior. Sí. Hay otra gente que son desordenadas, esa es una señal de que necesitan ordenarse, necesitan... No, pero hay otro tipo de desorden que ese ya es un extremo, hermano. Y mire, venía la familiar y hablaban con la gente, los llevaban a psicólogos. ¿Por qué estaban así? En el lavadero, el gusano, hermano, los gusanos. No, y yo decía, Dios mío, ¿cómo alguien puede vivir así? Qué triste era ver ese programa, ¿verdad? Yo decía, ay Dios mío, lo dejamos de ver, yo creo que por eso, porque yo hasta me sentía mal, pobre gente, ¿verdad? Pero digo yo, ay, qué feo viviendo en esa, así. Y hermano, espiritualmente hay gente viviendo así. El montón de basura en el alma, en el espíritu, en la mente, hermano. Imagínense, hermano, hay gente que tiene pensamientos que son pensamientos basura. Piensan pura iniquidad. Y mire, nosotros, hijos de Dios, si el enemigo nos lanza dardos de iniquidad, tenemos que deshacerlos en el nombre de Jesús. Hay gente, hermano, mire, miraba yo el juicio de la niña de 13 años que mató a su madre. Una niña así de pelito cortito, no sé si lo vio usted. Hermano, solamente mató a su mamá, ¿sabe por qué? Porque le encontró en el cuarto su mamá pastillas y le encontró una de esas pipas. Y la muchachita como que enloqueció. Y cuando la mamá se fue a acostar, hermano, fue con una pistola, la mató. Y ahí estaba en el juicio, yo miraba el juicio. Qué tristeza, hermano. Ella estaba en la risa, en el juicio, platicando con su abogada que la representaba. Y ella bien contenta, ¿quién sabe qué hablaba? No decían qué hablaba, pero cuando la llamó el juez, hermano, y le dice, culpable, por un montón de cosas, culpable, cadena perpetua. La niña empezó, y digo yo, ¿qué pensamiento cruza por alguien así? ¿Cuáles son? Pues mire cómo es el diablo, que el Señor lo reprenda. Dañando a la humanidad, la niñez, una vida destruida, una niña de 13 años, 14 ya va a cumplir, hermano, toda su vida va a estar presa.
Porque mira, hermano, a veces la gente permite pensamientos basura, diabólicos. Qué triste es eso, que a veces nosotros como cristianos, hermano, permitimos esos tipos de pensamientos y de actitudes también. Entonces, no lo debemos de permitir. Tenemos que limpiar nuestra casa y ayudar a nuestros hijos, hermano. A nuestros hijos, porque de verdad que cómo hay confusión de la mente. Y usted y yo como padre, y usted que está joven, ¿verdad? Tiene que cuidarse de eso. Cuidar. ¿Qué están pensando nuestros hijos? ¿Cómo están reaccionando? ¿Cuáles son los dibujos que hacen, hermano? ¿Cuáles son los dibujitos que hacen? Mira, a veces cuando hay niños chiquititos, así de 1 o 2 añitos, usted les puede dar una hojita y ellos dibujan, hacen unos garabatos. Pero ya cuando están más grandes ya empiezan a hacer una bolita con palito, ¿verdad? Un cuerpecito de una persona. Mira, hermano, tenemos que investigar, que preguntar a nuestros hijos, ¿qué cruza? ¿Qué pasa? ¿Y cómo estás? Porque mire, a veces nos damos lo que están maquinando en su mente el enemigo. Entonces mire, voy a seguir leyendo. En el Evangelio de Juan, vemos la primera cosa que Jesús hizo después de mostrarse ante el mundo como Hijo de Dios. Primero hizo un milagro en las bodas de Caná, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el agua la convirtió en vino? Pero en el libro de Juan dice, después de ese milagro, pasa inmediatamente a la limpieza del templo. En el libro de Juan. Entonces, mire, el primer milagro hizo Jesús eso, pero después es cuando entró, lo primero que cuenta Juan que hizo es lo que Jesús hizo cuando llegó al templo, hermano. Mire qué terrible, está en Juan 2:11. No, perdón, Juan 2:15, 17. Bendito es el nombre del Señor. También Jesús llegó a limpiar el templo, mire. Pero ese era un templo, iglesia, ¿verdad? Era una sinagoga, el templo de Dios. Mire lo que hizo Juan en Juan 2:15, 17. Dice, Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Luego dice, echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y dijo, saquen todas estas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Mire qué tremendo. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. O sea que Dios cela la casa, hermano. Aquí vemos Jesús enfadado, hermano. Yo me lo imagino, mire, usted se imagina esa imagen de Jesús. O sea, agarró unos látigos, hizo un látigo, hermano. Yo me lo imagino al niño enojado, agarró esas, ¿dónde las agarró? Yo no sé. Y empezó a armar y a darle a los animales para que se fueran de ahí. Él estaba enojado, que tenía un celo, hermano, porque se había convertido en un mercader. Sí, ya se había perdido el objetivo principal que debería de ser una iglesia, mire. Decía en la otra versión, en el libro creo que de Mateo, que dice, la casa de mi padre será casa de oración. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mira, así dice en el otro evangelio, hermano. Qué fuerte. Porque mire, Jesús, Dios el Padre, hermano, Él busca una relación. Entonces, por eso Él desordenó todo lo que ellos tenían ordenado. Porque tenían hasta su mesita, cambiaban las monedas, vendían palomas, todo parecía como que estaba bien, ¿verdad? Para ellos estaba bien, pero no para Jesús. Hermano, él se puso enojado. Yo me lo imagino el espectáculo tan grande que vio la gente cuando él empezó, hermano, a voltear las mesas, a quitar todo, hermano. Saquen todo de aquí. Así dijo aquí, dice, saquen todas estas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado.
Miren, entonces nosotros podemos ver en la Escritura que a Dios le importa la condición de la casa, le importa la condición de una iglesia, le importa la condición de mi casa, de su casa, como su cuerpo, de usted aquí adentro. Aún le importa la condición de su casa donde usted vive ahorita, le importa la condición de su casa, ¿verdad? Tenemos que empezar a sacar lo que estorba para no convertirnos nosotros como en mercadería, hermano. ¿Sí? No, que nuestro templo sea de adoración a Dios. Como dice Mateo. Es aquí, ¿verdad? No, está bien. No lo tengo aquí, está bien. Pero dice, la casa de mi padre, casa de oración. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que ser casa de oración a Dios. Buscar de Dios, buscar de Dios. Mire, muchas veces descuidamos la casa de Dios. La física, que es la iglesia. La espiritual, que es el cuerpo. Por eso, ¿verdad? Hoy, hermanos, vamos a hacernos una autoevaluación. Cada quien, vamos a hacerlo nosotros, hermanos. Todos los que estamos aquí, vamos a hacer una evaluación personal, ¿verdad? Nos vamos a evaluar, porque mire, el Espíritu Santo, Él está aquí, hermano, a Él no le ocultamos nada. Dice, desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo el pueblo de Dios tenía que limpiar sus templos de contaminación, ¿verdad? Contaminación física. Esto implicaba reconocer que algo estaba mal y tratar las áreas de pecado, impureza o desorden en las vidas. Una de las enfermedades que más afectaban en aquel entonces, hermano, de las casas, era la lepra. La lepra. Usted sabe que la lepra está ligado con el pecado, ¿verdad? Pero aquí en el Antiguo Testamento, hermano, había un decreto, una ley que habían hecho, la ley de Moisés. Y mire, ¿verdad? Está en Levítico 14:35. De ahí vamos a ir leyendo, hermano, porque esto está bien tremendo. Mire lo que pasaba cuando en una casa se encontraba lepra, ¿verdad? En la versión viviente le llaman al hongo de la lepra, le dicen moho, el moho, así le dicen, moho. Es un tipo de hongo que, por ejemplo, hay moho que ese te da asma, ¿verdad? Te enferma de los, pero hay un tipo de moho que se contamina la piel, ocasionando lepra. Entonces, mire, Levítico 14:35, se lo voy a leer así rapidito, hermano. Usted solo sígame con su vista. Voy a empezar del 35. Dice, el dueño de la casa irá a ver al sacerdote. Mire primero, mire esta regla, y le dirá, me parece que hay plaga en mi casa. Mire, hermano, lo primero que hay que reconocer para ser sanado es decirlo. Dice, me parece que hay plaga en mi casa. Y dice el 36, el sacerdote, antes de entrar en la casa, ordenará que la desocupen la casa. Mire, hermano, yo cuando veía eso digo, póngase usted, haga de cuenta que soy yo, ¿verdad? Yo tengo un problema, que el Señor me guarde, estoy con la sangre de Jesús cubierta. Tengo un problema, hay algo, pero yo quiero ayuda, hermano. Pero si no quiero ayuda, mire, yo me quedo, no digo nada, pero va a pasar algo. Toda la casa y todo lo que hay adentro de mí se va a llenar de ese moho, de esa lepra. Mire qué terrible. Entonces, el primer paso que yo debo de hacer es ir a buscar ¿a quién? A un sacerdote, a un hijo de Dios, a alguien que tenga una autoridad. O si no, vaya con Dios mismo, el sacerdote supremo que es el Señor. Mire, entonces dice, me parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, debe vaciarla con el fin de que nada de lo que hay adentro sea declarado ceremonialmente impuro. O sea que tengo que confesar, tengo que descubrir, tengo que sacar todo lo que hay en mí, hermano. Se lo tengo que mostrar. Mire qué terrible. Y dice el 37. Entonces el sacerdote entrará en la casa,
examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas, si la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared. Usted no se imagine una casa, hermano, imagínese usted o una persona. El sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante 7 días. Mire, hermano, es un proceso de limpieza. Entonces dice, al 7º día el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente. Si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, mandará quitar las piedras de las áreas contaminadas. Luego, el material contaminado será llevado fuera de la ciudad a un lugar designado como ceremonialmente impuro. Mire, sacar lo que está sucio, lo que está enfermo, lo que nos sirve, ¿verdad? Tenemos que abrir el corazón y decir, esto está mal. Mire, entonces dice, sin embargo, si el 42, se traerán piezas nuevas, mire, se tenía que quitar lo que estaba podrido y poner nuevo, dice, en lugar de las que ya se habían quitado, y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Mire, hermano, hay que sacar y meter algo bueno, algo limpio. Y dice, sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después de que todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas, dice, y cubiertas con yeso, el sacerdote deberá regresar a la casa, examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente de que las paredes han sido afectadas con un moho grave y la casa está totalmente contaminada. Mire, es un proceso de limpieza, de purificación, un proceso, hermano. Hay que quitar y meter, sanar, cuidar, observarlo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mire, hermano, porque mire, que ceremonialmente impuro significa que no podía llegar a la presencia de Dios, no podía usarse para ir a la presencia de Dios. Entonces, una persona que tiene lepra dentro, hermano, espiritualmente, pecado, le cuesta, hermano, entrar a la presencia. Entrar a la presencia. Mire, gracias a Dios por Jesucristo, hermano, que nos lava y nos limpia de pecado y podemos arrepentirnos y podemos decirle, Señor, escudriñame, saca de mí todo moho, toda lepra espiritual, Señor, cambia toda piedra, raspa, Señor, adentro, quita toda iniquidad, Señor, y ven y escudriñame. Y dice que pasaban días, 7 días, y después volvía a regresar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay que estar constantemente vigilando la casa, esta casa, constantemente, hermano. Es un trabajo que no va a parar hasta que Cristo venga. Mire, entonces, ¿sigo? ¿Cuál quieres? En la que estaba leyendo. Dice, es que no me acuerdo. ok, el 29, al 8º día, ¿sí? ¿Me quedé ahí? No sé. ¿Qué se acuerda usted? Sí, es que no me acuerdo dónde te había quedado. Bueno, está bien, no importa porque ya te pasaste. Es de 35. Sí, porque ya está hablando de la mujer cuando anda con el periodo, ¿verdad? Ese ya es otro caso. Pero bueno, hasta ahí quedemos, está bien. Porque sí me entendió, ¿verdad? Sí entendió el mensaje, la palabra. Dice, algunas traducciones, ya le leí que llama al hongo de la lepra, le dicen moho. Dice, un proceso de restauración. Recordemos que la lepra es representación del pecado. Ahora, mire, hay un ejemplo del joven rey Ezequías, hermano. Está en 2 de Crónicas 29, del 1 al 5. Mire, hermano, este joven, dice la Biblia que tenía como 25 años, el muchacho, cuando tomó el reinado. Y mire lo que él hizo, hermano. Esto es nos tiene que dar como un ejemplo que él hizo, mire. Dice, Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Y mire lo que hizo en el primer mes, hermano, que él reinó. O sea, a una persona recién convertida, hermano, inmediatamente tiene que empezar a ver cómo está su templo. Inmediatamente. Mire, dice, el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Lo primero que hizo.
Las puertas. Arregló las puertas. Ese es, hermano, si nosotros no arreglamos nuestras puertas, vamos a estarle abriendo, se va a estar metiendo el enemigo, hermano. Hay una película que no sé si usted ya la ha visto, de un matrimonio que tiene muchos problemas, una película cristiana. Y ¿sabe cuál es el problema más grave? Que el esposo miraba, usted ya sabe, en la computadora, ¿no? Y eso se lo robó, hermano. Él ya con su esposa nada, ya él solo estaba metido ahí. Ella se iba y él venía, pero ni comía, hermano. Que era un bombero, la película, es viejita. Prueba de fuego se llama. Hermano, y él iba y se sentaba ahí, hermano. Y la mujer ya le había pedido el divorcio, había hecho sus cartas. Y mi hermano conoció, el papá, creo que de él, su propio papá, habló con él y le dijo, ¿tú quieres salvar tu matrimonio? Entonces saca lo que te está ensuciando, lo que te está estorbando. Hermano, y en la película ¿va? Se ve el monitor, así de esos antiguos, ¿verdad? Porque era ese monitor, y él está sentado y aceptó a Cristo. Y entonces está trabajando él, y de repente, ¡ping!, le llega, haz clic aquí, haz clic aquí, haz clic aquí, una mujer, ¿verdad? Y él empieza a querer hacer clic, hermano, ¿sí? Pero, como ya aceptó a Cristo, y tiene su lucha, porque, hermano, eso sí que es una lucha para los hombres. También las mujeres, hermano, no se crea. Y mira, hermano, y está él luchando ahí, y viene la mujer, hermano, y lo cacha. Pero ella pensó que lo había visto, pero no, hermano, él agarró el monitor y afuera, lo sacó afuera de la casa y lo tiró. Y agarró un bate y empezó a dar. Y el vecino chismoso, ¿verdad? Se le quedó viendo de que estaba comiendo. Y está loco, ¿verdad? Pero vino él, hermano, y le hizo cachito el monitor. Y donde estaba el monitor, compró un ramo de flores y lo puso ahí y le hizo una carta a su esposa, hermano. Y ella cuando lo vio dijo, ¿qué le pasó? Mire, hermano, porque empezó a cerrar puertas. Si nosotros queremos, mire, Ezequías, lo primero que hizo, reparó la puerta. Porque estaban caídas, porque no cerraban, porque no laqueaban. Nosotros tenemos que cerrar la puerta de nuestra casa espiritual a las cosas del mal. Y tenemos que abrir a las cosas del bien. Tenemos que ir sacando, hermano, requiere de sacrificio. Mire, si hay algo que nos está dañando, hermano, hoy en día, de verdad, gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios. Porque mucha gente está siendo sanada a través de la tecnología, los médicos la usan, las escuelas lo usan, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios, hermano. Pero antes, para que una persona, un hombre o una mujer, viera algo indebido sexual, tenía que ir a una tienda a comprarse una revista. Tenía que caminar, andar de escondidos por allá y las guardaban y las escondían. Pero ahora el enemigo lo ha puesto en una bandeja de plata. Así como vino la hija, ¿verdad?, de Herodías, hermano, con la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata. El enemigo, hermano, cuando nosotros le abrimos la puerta al enemigo, cuando él ya ha entrado y hace estragos en usted, en mí, en la familia, hermano, es como que usted imagínese, yo así lo veo, hermano. Cuando el enemigo hace caer a un siervo de Dios, hay pastores, gente de Dios, mujeres de Dios, hermano, los hace caer, es como que el enemigo entre ellos dijera, aquí está la cabeza de fulano, en una charola, hermano, cayó. Porque mire, ¿qué significa cortar la cabeza? La autoridad quedó sin autoridad. Le quita la autoridad. Pero mire, Dios nos está pidiendo hoy que restauremos nuestras puertas.
Restauremos. Mire, si hasta el día de hoy, hace una hora atrás, habíamos permitido algo, hermano, es hora que la saquemos. Mire, mucha gente no le gusta sacar la basura. A mí no me gusta. Mi esposo me decía, mire, tú nunca sacas la basura. Yo soy el que me llevo la bolsa de basura. Y yo digo, ay, sí es cierto, ¿verdad? Porque a la gente no le gusta sacar la basura, hermano. Ya cuando está el bote a reventar, es que ya uno va allá. Pero mire, no tenemos que dejar que se nos acumule la basura espiritual. Tenemos que ir sacando, porque la basura, hermano, genera cucaracha, insectos, mosquillas. Y póngalo usted en el espíritu. ¿Sabía usted que la mosca, hermano, representa a Belcebú? Belcebú, que el Señor lo reprenda, el Señor de las moscas. Si usted sueña con moscas, es un problema. Entonces, mire, lo primero que hay que hacer, hermano, lo que hizo a los 25 años de edad, era un joven ese rey, y él supo que tenía lo primero que hacer, arreglar las puertas. Entonces, mire después qué dijo. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio, al oriente del templo. Les dijo, levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de los antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Mire, a los sacerdotes, límpiense, porque los sacerdotes se habían contaminado. Mire, hermano, qué tremendo, hermano. Sacerdotes contaminados. Y luego dice, nuestros antepasados, así fue como se contaminaron. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Mire, un descuido espiritual totalmente. El sacerdocio, hermano, había cerrado el templo, lo cerraron a Dios. Y entonces dice, dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso el enojo del Señor ha caído sobre Judá, Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Porque miren, hermano, no es que el Señor haga esto, sino que Él permite que el enemigo, hermano, ocasione espanto, horror y ridículo. Mire qué terrible, qué triste es cuando un sacerdote, hermano, ha caído, anda haciendo el ridículo afuera, haciendo tropezar a los otros. Mire, porque está hablando del sacerdocio, hermano. Ay, que Dios guarde, ¿verdad? Que nos guarde, que nos libre, hermano. Por eso, desde aquí, hermano, le decimos que, mire, el Señor pronto sonará la trompeta, hermano. Y entonces tenemos que sacar, reparar nuestras puertas, hermano, revisar nuestra casa, o a veces hay objetos en nuestras casas, hermano, que acarrean maldición. De verdad, se los digo, hermano, nosotros lo hemos vivido así clarito. Hay cosas a veces que son de maldición y hay que sacarlas. Mire, voy a seguir leyendo aquí. Bendito es el nombre del Señor. Mire, un templo físico necesita limpieza, también nuestra vida, nuestra propia casa. Dice, tenemos objetos de procedencia pagana o de sectas que acarrean maldición. Segunda de Crónicas 29, del 15 al 17. Mire lo que pasó en esto, hermano. Hay que sacar cosas que no sirven. ¿Es ese? ¿Sí? Sí, estos hombres reunieron a sus hermanos levitas y todos se purificaron. Mire, luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey los había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del templo del Señor para purificarlo. Y ahí sí que hay. Dice, luego purificaron el templo del Señor, lo cual llevó 8 días más, así que terminaron toda la tarea en 16 días.
Mire cuánto tiempo se tardó para limpiar el templo. Fueron bastante, 16 días, hermano. Mire, entonces dice, luego los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe. Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que habían desechado el rey Acaz cuando en su infidelidad cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor, purificados y listos para su uso. Entonces tenemos que estar listos para ser usados por Él. De esa manera vamos a ser ceremonialmente limpios. Mire, primero se purificaron ellos, después el templo, siguieron las instrucciones del Señor, después sacaron todos los objetos contaminados y dice que no fue de un día para otro. Mucha gente se desespera. Dice, ya acepté a Cristo y todavía sigo igual. Hermano, el proceso de santificación no es igual para todos, es diferente. Sí. Hay gente, gloria a Dios, que desde un principio cambia, bendito el nombre del Señor. Pero hay gente que tiene lucha, hermano, y nosotros tenemos que ayudar. Orar por esa gente. Mira, a veces queremos ver el cambio así, como si así fuera Dios con nosotros. A veces nosotros, sí, a veces queremos exigir más nosotros que el Dios, hermano. Qué terrible. Mire, Hechos 19, del 18 al 19. Mire, hermano, esta gente sí que sacó cosas de la casa, Esta gente, mire, dice, muchos de los que llegaron a ser creyentes confesaron sus prácticas, dice, pecaminosas, ¿verdad? Dice, varios de ellos que practicaban la hechicería trajeron sus libros de conjuros y los quemaron en una hoguera pública. El valor total de los libros fue de 50,000 monedas de plata. O sea, yo saqué que fueron 5.5 millones de dólares ahorita, lo que vale la plata. Imagínense el valor. El mensaje acerca del Señor se expandió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. Mire, sacaron las cosas contaminadas y la quemaron. Y yo quiero hablar de esto, hermano, porque a veces tenemos cosas que son para sacrificio. Para sacrificio. Mire, a mí una persona, ¿verdad? me regaló. ¿Usted sabe lo que es la mano de Fátima? Es una manito así, que se cuelgan aquí como una manito. ¿Verdad? Y la gente dice, oh, está bonito. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Sabe la historia de eso? O el ojo, un ojo. ¿Sabe lo que significa el ojo? Hay gente, hermano, que mete cosas. Hubo una persona, ¿verdad? Contaba el apóstol Germán, que lo mandó a llamar porque había problemas en su casa y problemas en su casa. Y creo que fue él o un líder, no sé. Y dice que la persona tenía en su casa objetos, reliquias de esas mayas, de los muñequitos mayas, pero originales, hermano. Y él estaba bien orgulloso de eso porque valen una fortuna, eso solo en museo. Pero alguien de por ahí de México se lo regaló y él se lo trajo, se lo llevó a su casa y lo tenía ahí. Y el hijo poseído estaba terrible. No podían, hermano, no podían liberar. Y si lo liberaban, volvía. Y cuando va entrando, dicen que ahí estaba el muñequito, así, de esos muñecos cuando ya ve que sacrificaban a las vírgenes. Y ahí estaba y le digo, ¿sabe qué? Tiene que sacar eso. No, pero si es que eso es una obra de museo. No, si eso vale. Sí, pero eso es una iniquidad. Ahí hicieron sacrificios. Eso está clamando, está reclamando sangre. Y mira, hermano, no quiso la persona. Lo sacó. Y el muchachito, mire, libre. A veces nosotros sin querer tenemos objetos que dice, qué bonito, mira, qué bonito, hermano, se mira,
Por ejemplo, a veces nos gusta mucho a las mujeres comprar eso, lo que es el eclipse, el sol y la luna eclipsado. ¿Sí ha visto estas decoraciones en las paredes? ¿Ya? O si no, hermano, tanta cosa. Mire, yo digo entre mí, a veces la ignorancia, hermano, uno mete cosas que están mal. ¿Cómo alguien que quiere ser libre de una área? Por ejemplo, aquí no quiero decir el nombre porque aquí hay unos muchachos, ¿verdad? Jóvenes. Pero hay un libro, hermano, que es muy antiguo. Muy antiguo. Y hay gente que tiene ese libro y ese libro los lleva al pecado sexual, hermano. Y ahí lo tienen como si fuera como en su librería, en sus estantes. No, hermano, esas cosas hay que tirarlas a la basura. Hay que tirarlas. Me acuerdo que yo le decía, hay gente, hermano, que tiene prendas guardadas de sus ex. Sí, hermano, de verdad. Ropa interior, perfúmenes, que la almohadita, que el peluchito, hermano, y a veces uno dice, ay, hombre, yo he oído que me dicen a mí, es que usted es bien religiosa, hermano. Ya me lo han dicho a mí. Es que, hermano, usted es religiosa, no, hermano. Si nosotros le decimos eso, es porque mi esposo y yo, un día, cuando mi hija Kelly era una niñita, chiquitita así, tuvimos que tirar cosas, ¿verdad? Que, ay, hermano, yo sé. O sea, nosotros sacamos la cuenta, no se fueron más de $1,500 en cosilla, ¿o qué? En cosilla, porque hasta sacamos la cuenta. Hermano. Y yo sentí feo, hermano. Yo, ay, no, hay que guardarla. Decía yo, no hay que guardarla, hay que guardarla. Y Alberto, no. Tuvimos que sacar cosas, arreglitos, cositas, hermano, que sabíamos que eran malas. Entonces, mire, hermano, aquí dice uno, cuando uno lee Segunda de Crónicas, dice uno, oh, pero es que ellos eran hechiceros. Ellos practicaban la magia. Ahí dice, ¿verdad?, que practicaban la hechicería y trajeron sus libros de conjuros, ¿verdad? Pero ¿qué tal, hermano? Cuando nosotros nos ponemos a ver películas así, hubo una joven, nosotros tuvimos 7 años trabajando en el ministerio juvenil, y un día vino una joven, hermano, llorando conmigo, diciéndome, hermana Viviana, pero de verdad, hermanos, tenía unas ojeras así, mire, así, de que tenía días que no dormía. Hermana, ore por mí, mire, cuando yo me estoy tratando de dormir, alguien viene a mi cama, hermano, se para al lado de mi cama, y yo, de verdad, sí, hermano, y no me deja en paz, y ahí llega, no se me sube, no hace nada, solo ahí está la presencia y yo tengo miedo. Y le digo, oh, y rápido, le dije, ¿tú miras películas de terror? Y dice, pues fui a ver la del Conjuro. Fuimos a ver la del Conjuro. De verdad, hermana, desde ese día empecé, mira, hermano, ella solita empezó a decir que había visto la del Conjuro, que había visto la de El Anillo, que había visto la del Exorcista 1, la Exorcista 2. Mire, cuando llegó una niña así como Lucas, dijo, así, un tío que ya murió, ¿sabe qué nos ponía, hermano? Decía todo, niño, él venía de aquí de Estados Unidos, y llegaba, nosotros contentos porque nos llevaban las barras de chocolate, y nosotros éramos pobres allá, ¿verdad? ¿Sí? Y todos, siéntense, miren, y todos con las barras de chocolate, les voy a poner una película. Hermano, nos ponía El Exorcista, pura Masacre en Texas, pura así, y nosotros comiendo las barras así, y mirando. Pero mire, se lo digo así, a veces el problema que tenemos está tan fácil de resolver que hay que sacar lo que abre la puerta al enemigo en nuestra casa, hermano, y en nosotros. Si tenemos un problema, hermano, hay que ser honestos con Dios y decirle, Señor, yo tengo este problema, y ¿sabe qué, hermano? Cierre puerta. Si tal vez su problema de usted, ¿verdad?, es el OnlyFans, hermano, quite la aplicación, quítela, bloquéelo. No, hermano, sí, porque mire, ahorita, hay gente hasta que manda dinero por
por el Messenger, hermano, por una foto, por unas cosas, hermano, mandan su dinerito. Mire, mujeres que ya no quieren ni trabajar. No, hermano, no quieren trabajar, solo. Mire, es que hay una enfermedad, una epidemia, hermano, de jóvenes de esta era, la generación de cristal, que ya no quieren ni trabajar, sino que se ponen a sacarse fotos y ni tan siquiera es su cuerpo real, son filtros, hermano, y están vendiendo sus imágenes a muchachos que están del otro lado, hermano, y no son así. ¿Sabía usted que hay filtros para cambiar el cuerpo? Hay filtros para cambiar la cara. Una negrita se puede hacer rubia, un rubio se puede hacer negro. Y sí, hermano, entonces, mire, si queremos buscar de Dios, hermano, tenemos que cerrar las puertas. Así como hizo ese hombre, hermano, agarró el bate y rompió el monitor. Mire, su vida fue transformada. Se arregló su matrimonio, ¿verdad? Bien bonito, hermano. Es como la gente que tiene la muerte. Gente que tiene la muerte de adorno dentro de la casa. Piensa que es adorno, hermano. No es adorno. No es adorno. Que las calaveritas. Bueno, yo soy mexicana. Y hay gente que agarra las calaveras de adorno. De adorno. O dice, oh, se ve bonito, un collar. Entonces, hay tantas cosas, hermano. La mano de Fátima, si usted tiene una, va a tener que sacarla. El ojo, la pirámide con el ojo que todo lo ve, la señal ilumina. A veces los jóvenes te toman fotos así, haciendo así. Y digo, ¿saben lo que significa? ¿Saben lo que es? ¿Usted ha visto lo que se ha desatado en Hollywood, hermano? Estalló la bomba. Gloria a Dios. Estalló la bomba. Terrible. En Hollywood, lo que está pasando. Y no, hermano, van a caer. Van a seguir cayendo. Yo no sé si va a ser para bien. ¿O será que van a querer implementar un cambio, hermano, con la pedofilia? Yo no sé. Solo Dios sabe. Pero lo que sí sabemos, hermano, es nuestra parte. Limpiemos la casa. Limpiemos la casa. Y si usted físicamente es un desordenado, físicamente, tiene que serse ordenadito. Porque hasta eso, hermano, si usted es desordenado en su casa, en su cuarto, es una señal que tiene usted que sacar cosas. Hermano, hasta en la psicología, mire, si algo así pasa, es una señal. Así que mire, a partir de mañana, vamos a cambiar, hermano. Vamos a cambiar. Mire, nos vamos a levantar, o si vienen ustedes jóvenes, vienen de la escuela, ¿verdad? O del trabajo, hermano, arregle su cuarto, lave su jovencito, mire, lave con cepillo, lave el toile, mire, acomode sus perfumes, sus zapatos, mire, qué lindo, mire, cómo Dios le ha bendecido, tiene un techo, mire, tiene ropa bonita, zapatos bonitos, ¿verdad? Pero mire, hermano, ay, qué terrible es eso. No, hay que cambiar, porque así como usted es en la vida, es porque así está usted espiritual, así estamos espiritualmente. Entonces, mire, hermano, hay que hacer cambios. Limpiemos la casa, pero también la casa física, pero también la casa espiritual. La iglesia también, hermano. No podemos dejar entrar cosas inmundas aquí, porque si dejamos entrar cosas inmundas, hermano, se va a dañar la presencia de Dios. Y no hay nada más terrible, hermano, un templo donde no hay presencia del Espíritu. Porque mire, hermano, si no hay presencia del Espíritu, no va a haber arrepentimiento, solo va a haber remordimiento. Entonces, hermano, este es el mensaje de hoy. Yo sé que fue fuerte en algunas áreas, en otros pues normal, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mire, vayámonos con esto. Comencemos desde mañana. Hagamos jóvenes a limpiar su recámara, a lavar la ropa, a doblar la ropa, a cepillar los toiles, el lavabo, ¿verdad? Los vidrios, nosotras las mujeres, ¿verdad? A lavar los platos, no dejamos platos sucios en el lavadero, toda la noche ahí, sino a lavar los platos, a sacar la basura, ¿verdad? Mira, hermano, sí, hay que hacer cosas, hermano. Pero principalmente nosotros, nuestro cuerpo, limpiemos nuestra casa espiritual y vamos a ver un cambio, hermano. Vamos a ver un cambio, claro que sí. Den un fuerte aplauso a nuestro Dios.
de